Análisis político con Rubí Soriano. Cada vez más son los organismos, tanto locales como internacionales, que señalan el grave grado de peligro que se vive en nuestro país en el ejercicio periodístico, el más peligroso de todas las naciones del mundo para el ejercicio de la comunicación, especialmente de la libertad de expresión. Pero lamentablemente hay un periodismo porril que se vale de todos los mecanismos de protección para comunicadores, para no solamente hacerse de algunos buenos convenios con el gobierno actual, sino también para beneficiarse, por ejemplo, con seguridad prácticamente personal y privada, otorgada también por las autoridades. Mi querida Rubí Soriano, este periodismo porril que lamentablemente en el país no se deshace y que gobiernos van, gobiernos vienen de distintos colores, pero lo siguen de alguna u otra forma alimentando. Mi querida Rubí Soriano, buenos días. Buen día, Luis. Buen día a todo el auditorio de Contigo Puebla. Bien lo comentas que frente a los asesinatos de periodistas en México conviene que centremos la atención en este mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organismo que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Este mecanismo, Luis, dispuso el año pasado una partida presupuestal de 416 millones de pesos para cumplir con sus funciones de protección hacia 1,478 personas que están acogidas en este sistema. La cifra no es menor y nos llama la atención porque de alguna manera nos refleja lo que se está viviendo en México. Son alrededor de 1,500 personas las que han solicitado protección de parte del Gobierno de México. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas es una garantía, válgase la redundancia, para proteger derechos humanos, erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, si nos metemos a detalle a desglosar las cifras, concluimos que esta es una cifra elevada de personas que hoy demandan pues un sistema de protección frente a los riesgos o amenazas que quizá hayan recibido. El esquema del gobierno de México me parece que opera con pinzas, sobre todo cuando se escapan esas zonas o personas que realmente tendrían que estar dentro de este mecanismo, Luis. La polémica sobre el tema se ha intensificado con el reciente asesinato del periodista Armando Linares, cuya muerte, pues sabemos, es la octava en el gremio de la información en los primeros 3 meses de este año. Y es que hay un vacío grave para responder a la demanda de muchos profesionales del periodismo en diferentes regiones del país, quienes están ejerciendo la profesión con miedo y riesgo de convertirse en la siguiente víctima. En redes sociales, la discusión sobre la irresponsabilidad del gobierno en México para garantizar mayor seguridad al periodismo está al rojo vivo cuando trasciende que en este padrón de beneficiarios del esquema de protección se encuentran personajes cercanos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como, por ejemplo, el comunicador Vicente Serrano, quien goza de protección cuando a todas luces funge como porrista presidencial en las mañaneras. Realmente esto es delicado porque muchos periodistas en México son quienes están demandando una real protección y no cuentan con ella, mientras que personajes que no hacen periodismo, sino un show de promoción gubernamental, pues tienen una escolta pagado por el gobierno con el pretexto de haber recibido amenazas. La violencia de alto riesgo contra el gremio periodístico se mantiene y provoca más reacciones del exterior que dentro de un país, donde todos comentan y lamentan los asesinatos de comunicadores, pero se hace muy poco para visibilizarlos y mantener sobre la mesa y sobre la agenda nacional un tema que también es preponderante, la protección a los derechos humanos de activistas y de los profesionales del periodismo, Luis. Además, habría que solicitarle a la Secretaría de Gobernación emitiera una lista completa de todas las personas que están dentro de este esquema, no para visibilizarlas o para difundirlo, sino únicamente para verificar que realmente todos los que están ahí realmente estén solicitando esta
protección por cuestiones de amenazas, de intimidación, y no solamente como un lujo el tener una escolta que te acompaña a todos lados. Es realmente indignante que muchos de los que acuden diariamente a las mañaneras, porque son invitados de manera expresa y personal para plantearle cuestionamientos al presidente, sean los que hoy en México son cuidados y resguardados frente a la impunidad que están enfrentando muchos periodistas, principalmente en el norte y en el centro del país. No sé qué opinas, Luis. Mi querida Rubí Soriano, vaya, no es nuevo en nuestro país que un gremio o digamos un sector del gremio periodístico regularmente es consentido por las autoridades en turno. Ha pasado en todas las administraciones y aquí en el análisis que nos presentas cada lunes también hemos de alguna otra forma hablado de los convenios que el gobierno puede hacer de publicidad con los medios de comunicación, que son completamente válidos siempre y cuando, como bien dices, sean transparentes. Pero en este sentido, mi querida Rubí, vemos muchísimos compañeros del gremio que no solamente cuentan con esta publicidad muy jugosa por parte de la administración en turno, las administraciones morenistas, sino también consiguen estas canonjías que el mismo mecanismo de protección te otorga, como por ejemplo la vigilancia por parte de grupos de la seguridad pública oficial, de la seguridad pública del Estado, tanto puede ser federal como estatal, de acuerdo con el caso. Y en este sentido, Rubí, aquí hace falta mucho de la ética periodística que se ha perdido lamentablemente y que las mañaneras, desde mi punto de vista, pues han corrompido mucho. Ya se muestra al periodista respetable como aquel que hace preguntas cómodas, que recibe todas las canonjías del gobierno, mientras que los que son críticos siguen siendo apestados por parte del Estado y con toda esta campaña mediática que surge desde las mañaneras. Hoy le volvió a tocar a Carlos Loret de Mola, le volvió a tocar a Eugenio Derbez, el actor, por su pronunciamiento contra el Tren Maya, en fin. Tenemos estas dos caras que la 4T ha presentado sobre el periodismo y los medios de comunicación. Aquellos que están a favor, que son completa y absolutamente consentidos, y aquellos que están en contra, que recibirán todo el odio y la descarga mediática y el poder que tiene el Estado para descargar el odio mediático, Rubí. Sí, Luis, me parece que, como bien lo comentas, tenemos esa ambivalencia. Yo te protejo si me sirves de ariete para atacar o bien para poner en la agenda algunos temas que me interesan, y yo te ataco cuando no estás de acuerdo con mis proyectos, con mi agenda, con mis temas. Pero aquí hay un asunto que es de relevancia. No tenemos que perder de vista que en este mecanismo de protección para periodistas ha involucrado un presupuesto importante y Sí. que es dinero público, Luis, y me parece sumamente preocupante que el mismo gobierno lo utilice para proteger a aquellos comunicadores allegados al sistema gubernamental, dotándolos de escoltas, de protección. Hace unas semanas vimos al mismo Vicente Serrano servir como de invitado a el programa de John Ackerman, donde, bueno, pues fue un programa donde se alabaron los proyectos del gobierno y decir, bueno, ¿de qué amenazan a este periodista o de dónde vienen las amenazas cuando es un periodista claramente identificado con el sistema gubernamental? Es muy preocupante, Luis, porque hay que ver tan solo lo que se está viviendo en Zacatecas, en Colima, en Michoacán, en el norte del país, donde hay comunicadores que están realmente preocupados por su seguridad personal, por seguir publicando lo que están investigando y que no viven de los convenios de gobierno, sino que se manejan de manera independiente. Me parece que eso es muy grave, que dejemos pues un poco en la orfandad a estos compañeros que realmente están partiéndose el corazón y la vida ahí para seguir vivos, hay que decirlo, mientras otros aquí en la Ciudad de México pues viajan por toda la ciudad con una escolta pagada por tus y por mis impuestos. Sí, mi querida Rubí, así es. Efectivamente, seguridad que se debería aplicar, por ejemplo, en colonias muy inseguras y se destina una patrulla, un número de agentes
a un periodista que, como tú bien dices, pues está consentido por la administración en turno. Y este llamado que haces a la Secretaría de Gobernación, mi querida Rubí, que no sé hacia dónde podríamos ampliar para que entonces hubiese un llamado de atención a la propia presidencia de la República por estos llamados de odio, este discurso beligerante en contra de los medios de comunicación, en contra de cualquier ciudadano y ciudadana mexicana que se exprese en contra de alguna acción de gobierno o que la critique simplemente, repito, recibe todo el poder mediático del Estado. Hay algunas organizaciones, ya lo hizo el Parlamento Europeo desde allá, algunas organizaciones como Artículo 19 también han puesto el dedo en el renglón, otras agrupaciones de compañeros, pero lamentablemente, Rubí, en ese sentido hay completa y absoluta impunidad por parte de la Presidencia de la República para desatar estos odios y hacernos ver prácticamente como pues como objetivos, hay que decirlo así, como objetivos de la 4T, objetivos por deshacer para que este proyecto de gobierno funcione. Así es, Luis, me parece que lo grave aquí es que nos ubiquen a los medios de comunicación y a quienes ejercemos el periodismo como detractores de un sistema, cuando ese no es el papel. El papel no es ni atacar ni denostar, es simplemente poner en el análisis, en la información, en la investigación, lo que está ocurriendo y me parece que es sumamente preocupante lo que, como bien comentas, estamos viviendo frente a un vacío que hay, porque si bien hay organizaciones como Artículo 19, como algunas otras que están surgiendo. Creo que es momento también de poder cerrar filas, y esto lo han comentado los mismos comunicadores de la Ciudad de México, donde se ha hecho mucho eco de esto. Hace falta cerrar más filas. El Parlamento Europeo ejerció mucha presión, se le criticó por ser pues una entidad externa, extranjera, que venía a opinar o que enviaba una misiva. Y me parece que el trabajo nos está faltando también a los propios medios y a los propios comunicadores. Ir hacia adelante, seguir alzando la voz, no solamente mirar que en el reflector está Loret, está Azucena Uresti, están personajes que ya están siendo muy atacados y muy visibilizados, pero hay otros, Luis, que están en los poblados, en los municipios y que están a merced de presidentes municipales, diputados, senadores, y que a ellos, pues, desafortunadamente no se les da voz ni tampoco el reflector para ser visibilizados. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.